Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Morelia, Michoacán, y no les voy a decir de quién es la obra. Ustedes van a saber. En cualquier momento, el autor va a salir por esa puerta. Arquitecto Bucio, siempre un gusto. Ya usted es uno de los favoritos del canal. El gusto es nuestro, Abraham. ¿Qué será? ¿La cuarta, quinta obra ya que grabamos? Yo que ya como 7, ¿no? ¿7? Como 7. Prolífico el muchacho, excelente. Bienvenido, No, pues, Abraham. muchísimas gracias. Estábamos aquí admirando nosotros, pasábamos por aquí. Y qué bonita quedó la fachada, ¿eh? ¿Cómo ves? Se ve muy elegante. Y nos habla del material de la casa anterior que vimos, ¿verdad? Sí, exactamente, muy similar. Platícanos un poquito de las medidas del terreno, las restricciones. Si te fijas, Abraham, tenemos un terreno muy atípico. Su fachada es curva, prácticamente es un triángulo. Su hipotenusa podría ser la que te digo que es curva. Ok. Fíjate la forma. O sea, ese fue uno de nuestros principales problemas. Y de hecho, pocos de los desarrolladores que construyen aquí no se animaban a comprar el terreno. ¿En serio? Por el mismo tema de la forma del terreno. La complejidad. El terreno termina aquí, ¿verdad? Donde está Sí, el medidor de donde luz. está el medidor. Ok. Segunda problemática, restricción frontal de 1 metro en toda la fachada. Toda la fachada. O sea, Entonces, si te de hecho fijas, es estrecho acá el terreno, es ¿verdad? estrecho. O sea, si te fijas, si de por sí era complicado y luego nos quitan 1 metro de la restricción, Ujú. fue una de las... Qué interesante estas ventanas, cómo Sí, salen de la pared curva. Fíjense, con este abocinado. te fijas bien, Abraham, ya en la arquitectura no parece lo curvo. Pareciera esas diagonales a propósito que en realidad son producto de la forma del terreno. De acuerdo. Y para los que no vieron la casa anterior, ¿qué material es esta Es tubular. estructura? Es tubular. Tubular PTR. Le llamamos nuestra epidermis a la casa. Esa piel, ¿verdad? Le da mucho cuerpo. Esa piel como protagonista, enmarcada por las 2 vigas. Sí, se ve muy elegante. Y también se ve muy bien que corra, ¿verdad? Sí. Que cierre la pieza. Y cierra también por temas estructurales. Son estructurales. La de abajo. Ah, ok. La de arriba ya no es estructural, simula, y la de abajo sí es estructura. Excelente. Y qué bien que nos esconde aquí unos jardines. De hecho, también otra cosa que te quería comentar, en este fraccionamiento no se permiten las cocheras techadas, pero por la forma de nuestra casa logramos esto naturalmente. ¿En serio? Sí. Semitechada. Semitechada. Tenemos este hueco. Está muy bien. Esa jardinera le da un muy buen toque. Normalmente las ponemos como colchón de resguardo entre el coche y la casa. Si llegas medio... Que no te pasadito, vayas hasta el muro. no te vayas a ir hasta el muro. Tranquilos, jóvenes, con las copas. Buenísimo. Pensando en todo, bro. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 195. 195 de construcción, de terreno son 155, con esta forma típica que te comento. Pues vamos a pasar, si nos permite, arquitecto. Adelante, Abraham, adelante. Esto va a estar bueno, fíjense. Me encanta cuando ya te reciben la iluminación artificial, esas tiras LED, le dan mucha vida. Correcto. Es que es el remate de la casa.
sea, Sí, se genera un área social común, ¿verdad? Del monoespacio. sí. Si te fijas, ahorita que termines de enfocar el jardín, aquí nos evidencia totalmente la forma que te digo. Teníamos dos opciones ahora. O las cocheras iban aquí, o las cocheras iban donde las al finalmente quedaron. En realidad, el proyecto se zonificó en base a las cocheras. Ok. En base a las cocheras, y por lo mismo que te comento del área irregular. Yo les digo mucho a los arquitectos con los que trabajamos en la oficina, traten siempre de ortogonarse con tus ejes rectores que vienen siendo Claro, los que ya están. límites. Ajá. Esos son los primeros ejes, ¿verdad? Que hay que Exactamente. respetar. Los del terreno y las restricciones cuando hay. No te trates de acomodar en Ujú. una línea o en una curva cuando se te va a complicar más. Claro. Y gracias a eso generamos ejes compositivos de diseño. Pues queda muy amplio el espacio. No me digas que le hicieron para venta. Es de venta. ¿Y ya se vendió? No sabemos todavía, parece que hay un cliente. Esperemos que Pero- cuando está este video, jóvenes, corras con suerte y todavía la puedas comprar porque realmente está muy bonita. ¿Qué tipo de piso tenemos? Es un Vitromex. Vitromex. Es un nacional. Formato de 50 por 1 metro. Muy Un bien. Vitromex. Me gustó mucho la cocina. El cuarzo blanco. Cuarzo blanco. Esta combinación es muy elegante, ¿no? El blanco arriba. Ah, y esto es. Sí, es Esto es alto laca. brillo. ¿O qué es? Alto brillo. ¿Pero laca o melamina o foil o qué es? Melamina al alto brillo. Ah, Con este acabado más fino. Y pues mira, tratamos de darle el toque cálido con estos tonos. ¿Por qué? Pues es casa de venta. ujú. Tratar de hacerla lo más cálida y al gusto de la mayoría de las personas. Se ve muy bien. Me gusta esa combinación. Las lámparas también le dan un buen toque, ¿verdad? Sí. Toda esta zona. De buen tamaño. Su isla. Ahí, si te fijas al fondo, dejamos ya ese como remetimiento hacia atrás para el refri. El refrigerador. Para que el refri, ya ves que nos encantan los refris grandes aquí en México. 3 puertas. Para que no nos bote tanto y no se te vea el mastodonte. Quedó muy bien. La torre caliente por acá. El horno de microondas. Las cubiertas de cuarzo. O sea, muy bien. Y me gusta mucho cuando sale la luz, ¿verdad? Sí. La luz del Sí. gabinete de arriba. Se ve muy bien. Exactamente. Aquí también tratamos de generar con esa apertura de esa ventana, una especie de remate a la A jardinería. las jardineras. Sí. La idea es que esa jardinera pues empiece a crecer lo más posible y que ahí tienes una pintura, ¿no? Está muy bien. ¿Y debajo de la escalera? Bodega, Ok. no. Aprovechando la forma de la escalera, generamos la bodeguita. Ah, muy bien el detalle de la lámpara. Lo agradece mucho el cliente, ¿eh? Sí, claro. O sea, no Este- sabes cómo estos espacios a veces hacen falta en las casas. Nunca sobran, definitivamente. Nunca, De este lado nunca tenemos nadie ha un- dicho, ay, tengo demasiado espacio para guardar. Nunca es suficiente. ¿No? Este es un baño. Aquí, si te fijas, también se evidencia un poquito la forma del caprichosa del terreno. Ah, pero se resuelve bien. Se Este resuelve mueble de bien. baño queda muy bien, ¿no? Recto en sus dos ángulos. O bueno, más bien en ese ángulo. Bueno, sí, también en este. Y fíjate también en el detalle de la placa con la ventana, esa luz Ah, misteriosa claro. que sale de la fachada. Está buena. Está volteando al poniente, ¿verdad? La Sí. luz. Queda muy bien el medio baño. Las puertas son de triplay laqueado, ¿verdad? Laca, sí, exactamente. Blancas. Placas blancas. Están Las ponemos en color blanco porque traemos una regla de 3 maderas. Tratar de no utilizar, por ejemplo, aquí ya tienes una madera, allá ya tienes otra madera y se vería raro si metiéramos otra madera en las puertas de intercomunicación. Entonces, el blanco nos ayuda mucho a combinarlas. Se ve bien. Para no tener tantos tipos de Ajá. madera que no parezca pues aquí un chilaquil de... Un muestrario, ¿no? un muestrario. Está perfecto. Porque la madera de la escalera es muy similar a la madera de la cocina, Máximo 3. ¿verdad? Máximo 3 maderas, Abraham. Ya meterle más
ya estás. ¿Y qué tipo de piso tenemos? Porque Ese es del un- ancho de la huella, ¿verdad? Sí, ese es de Interceramic. Ujú. Queda muy bien. Queda muy bien. ¿La puerta cuánto mide de ancho? Para más o menos dimensionar. 1.30. 1.30. Está perfecto. Ese es de parota. De parota. El bastidor es de pino y está enchapada de parota. Ok. Sólida. Muy bien. Con su laca semimate. Excelente. Me gusta la escalera ahí semiabierta. Sí, sí, esta escalera nos articula hasta el rooftop. Tenemos rooftop. Sí. Muy bien. Y este espacio de aquí quedó para una chimenea. Si te fijas, ahí está la instalación de gas. Ya nada más que por temas de, pues por ser casa de venta, pues queremos que si el cliente se llega a animar a comprarla, personalice un poquito ese espacio. Ok. Puede ser cava, puede ser librero y la chimenea ahí está en la parte baja. La chimenea. Súper bien. ¿Cómo ves? Excelente. ¿Cómo cuánto medirá este salón? No traes el... No lo traigo. Perdóname, tú que me lo regalaste. Pero así podemos ver al Son como arquitecto cómo mide con pasos. como 5 metros. ¿5 metros? 5 metros. 5 metros de ancho Más y o de menos. largo hasta el fondo del muro. Son como 11. 11. Como 10. 10. Son como 10. Creo más 10. Ok. No, pues está generoso. Se siente muy amplia la casa. ¿Y de este lado es una habitación? Sí, es un espacio multifuncional. Puede ser recámara, puede ser tu oficinita, salón del juego de los niños, lo que tú quieras, ¿no? ¿Y tiene baño Depende completo? Tiene su baño completo. Órale. Depende de las necesidades de pues de cada familia, ¿no? Este baño en particular tiene muy buena solución de ventilación. Si te fijas, acá de este lado traemos un juego de plafones. Ah, ok. Bajamos el plafón con una tabla roca para que pudiera respirar por ahí. Directamente para Sí, allá. para no Está muy bien. dejarlo encerrado. Es un juego de plafones en el pasillo. Ah, ahorita me voy a fijar. Está muy bien la Sí. solución. Y este resaque en el muro es por la profundidad del refrigerador. Todo se acomoda. Todo se acomoda. Aquí se aprovecha bien el desfase para el lavamanos. La ducha. ¿Cómo cuánto medirá la cabina? ¿Como uno por uno? Es como 1 por 1, 1 por 1.10. Es 1.10 de este lado y uno de este espacio. Es que es suficiente. Pero bueno, Oye, padrísimo que entonces tiene el baño completo. Esa no me la esperaba. Sí, Y la recámara, pues sí tiene también sus 350 por 3. son 3 de ancho por 3.50 exactamente. Y ahí se nota. Aquí está el truco. Ahí se nota el truco. Está bueno. Esas se las paso. Seguro mucha gente lo hace, pero si no a lo alguien le sirve, Seguro. utilícenlo para que tu baño esté siempre ventilado. No lo habíamos visto aquí. Y de hecho sí la vi la ventana en la fachada. Es muy sutil. Es muy sutil. Es Casi muy a sutil. hueso, ¿verdad? A Como un hueso. sifón. Es un sifón. Sus dos cristalitos a manera de sifón. Queda muy bien este espacio. Sus salidas de TV, si se quiere volver ahí. También un Starnet TV. Y fíjense qué amplio se ve la casa desde acá. Y sí, la curva del muro creo que es importante en la composición. Sí. No me acuerdo quién decía que había veces que los terrenos te hablaban y había veces que no te decían nada, pero en este en específico Aquí sí. te dice más o menos hasta cómo diseñar tu espacio. Y no teníamos restricción acá en el lado largo, ¿verdad? No, Perfecto. pero por ejemplo, imagínate que la cocina hubiera quedado de aquel lado. Sería algo muy raro o muy poco práctico. Sí, ese ya no es práctico, claro. Este tipo de espacios que son así como formas comprometedoras, pues los dejamos para jardines, los dejamos para cocheras, Baños. áreas, Ujú. baños exactamente, De servicio, claro. o áreas de servicio, patios exactamente. Este espacio pues te queda completamente libre. ¿Y qué altura tenemos de piso a techo? Son 2.70. 270. 2.70 planta baja y en planta alta son 2.50. Aquí puedes poner también una TV. Sala comedor Ajá. y pues, bueno, tus perímetros para poner Ah, está donde perfecto. tú quieras la tele o si no quieres tele, pues otras. Qué curioso, ¿no? Como me imagino que algún constructor, algún arquitecto, ingeniero vino a visitar la casa después y se dio topes, ¿verdad? Sí, De los no que haber... los que no querían comprar el Los que terreno. no querían comprar, claro, ¿no? Dijeron, a ver, ¿puedo pasar?
Y de repente, ¡pum! A ver, vamos a conocer planta alta. No habíamos visto estos herrajes. Están interesantes. Sí, aquí de este lado derecho pues ya no pusimos herrajes, no lo vimos necesario, pero aquí sí hay algo de peligro para una caída o algo. Y sobre todo pues para poderte apoyar si se necesita. Luces de acompañamiento, de cortesía. Muy elegante la cajita nomás. No muy gruesa. El zócalo remetido. Y nos recibe closet de blancos, muy bien. Y aquí tienes un pequeño vestíbulo, Abraham. Decía un maestro mío, arquitectura sin vestíbulos no funciona. Aquí este espacio de aquí te articula perfectamente para la recámara principal, baños, las recámaras secundarias y aquí un patio de servicio. Y obviamente pues las escaleras. Perfecto. El vestíbulo prácticamente un 2x2, ¿verdad? Pues más o menos como 2x2,50. A ver, este closet me interesa. Está muy bien. Fíjense qué amplio se ve. La trampa del espejo. Ajá, la trampa del espejo, ¿eh? O sea, ¿qué será? ¿Como un 2.40? Es 1,10 de ancho. Ajá. Lo voy a medir Al paso. como 2,30, 2,50 más o menos. Sí. 2.30. Está pensado para que pues, cada una de las personas de la pareja tenga su lado, ¿no? Y tu iluminación natural y artificial. Son estos. Sí. Lo que nos toca, Abraham. No pasa nada. Lo que quede. Lo que quede. No, hombre. Este es el espacio para la cama, cabecera. Ahí arriba, si te fijas, tenemos preparación para aires acondicionados y este especie de ventana balconcito con este fijo de cristal. O sea, abres la ventana y ya este fijito te da la sensación de seguridad, ya no sientes que te caes y te da muy buena ventilación. Muy buena ventilación. Y la recámara queda amplia, ¿verdad? ¿Qué medidas tendrá? Como un 320, 330, ¿no? Son como 350 por casi 4. Casi 4. Sí. Bien. A ver los pasos. Sí, te creo. No nos regañes, ya vamos a comprar el láser. ¿Quién sabe? Pero bueno, es la antigüita, ¿no? No falla. Sí, pero el muro cabecero está muy bien. Son 4 metros o más, ¿verdad? No, está muy, muy, muy bien. Y luego tienes la profundidad de ese pasillo que te hace sentir que la recámara estaba más grande. Sí, está muy bien. Aquí en este proyecto separamos el vestidor con el baño. El baño está de este lado. Por lo mismo, por el terreno caprichoso. A veces no se puede todo lo que uno quiere, pero aquí en esta parte lo separamos. Pero lo interesante es que luego hay gente que lo prefiere, ¿eh? Sí, exactamente. Aquí nuevamente se vuelve a evidenciar la forma del terreno. Pero quedó muy bien. Pero como decíamos, lo dejas para baños. Ajá. Lo dejas para áreas. Qué bonitas las cubiertas de... Este es cuarzo. Ese es mármol. Mármol. Está muy bonito. Y tu gran cabina. Tienes una buena cabina. ¿Y esa ventana dónde ve? Al patio de servicio. Ahorita vamos para allá. Porque tenemos la linternilla acá arriba, compacta, pero muy buena luz difusa. Y me gustó también el detalle, tú siempre colocas en los interiores de las habitaciones pisos de laminado, duela de ingeniería, ¿verdad? Tenemos la creencia de que es más cálido. Sí. Y para un dormitorio, creo que es... Bueno, a nosotros nos gusta más así. Sí, de acuerdo. Que meter un piso. Es agradable, sin duda. Y también juegas con estos tonos como madera seca, ¿verdad? Sí, esos grises o claros. Volvemos a lo mismo, ¿no? La regla de las 3 maderas. Que aquí contrasta muy bien. Aquí contrasta, sí, de acuerdo. ¿Qué es lo que siempre decimos? Si yo le hubiera puesto un tono similar al closet, al piso, los pongo a competir. Normalmente pierde alguno de los dos. Pierde el caro. El artificial termina ganando. De acuerdo. Pero aquí queda perfecto. Ya vemos. Esta es una sorpresa que hemos esperado. Iluminación en los closets. Ya para que no tengas que prender la lucecita, Abraham, ¿Y es automática? No, es acá con el ok, con botón. Hay accesorio, ok. Sí. Perfecto. Con el apagador.
Excelente. No se lo esperaban. Pues quedó muy bien. O sea, este es un vestidor que ya si te hace falta, pues felicidades. Felicidades o muy mal, porque estás gastando mucho en ropa. Closet de blancos. Y aquí tenemos un pequeño zinc de limpieza. Excelente. Y acá Alias tenemos vertedero. alias vertedero. Y acá áreas para guardar sábanas, toallas, lo que... O la ropa que no te, Sí, no te cupo en el así, closet. tu ropa va arriba del trapeo. Gracias. Dos recámaras secundarias Ok, con su baño compartido. con su baño compartido y de muy, muy buen tamaño las recámaras. Es increíble que la casa tiene menos de 200 metros cuadrados de construcción. Sí, son 195. Increíble, ¿eh? Estas recámaras están más grandes que casas de Sí, 300 metros. sí, la verdad es que sí se logró muy buena composición. Su Excelente. closet y de este lado va acá la De este lado cabecera. la cabecera. La cabecera, Y luego vemos ahora cómo resuelves la ventana, ¿verdad? La sí, ventana con la celosía. en L. Aquí tienes tus manivelas o tu operador, le llaman otros aluminieros. Y ahí se asoma la Excelente. epidermis famosa que te Que te deja comentaba. ver, pero te da privacidad. Exactamente. Mira, ahí llegó De hecho, Luisito que quiere salir a jugar. de hecho, tratamos que hacia el exterior haya el menor número de ventanas posibles. Ujú. Sí, Y es si las hay, tratar de trabajarlas con este tipo de elementos. buenísimo. Ah, esta recámara, ¿qué les digo? Se ve que es amplia, como 4 por 340. Ah, qué bonito el baño compartido. Qué elegante juega la casa, ¿no? Con estos tonos Sí, blancos, maderas cálidas, no muy y intensas, grises, ¿no? y los grises. Muros de yeso. Yeso pulido. Fíjate, mucha gente me ha cuestionado que por qué metemos yeso en los baños. Ajá. Funciona perfectamente, ¿eh? Y nada más el área húmeda o el área donde toca el agua, Ujú. si la revestimos de algún azulejo. Muy bien. Sí, como que se tiene la creencia que no es para áreas húmedas, pero no se desprende. Pues no, no pasa nada. Lo puedes mojar, no pasa nada en realidad. Está hecho a base de agua. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? No sé si ustedes lo aplican, pero cuando tú le agregas al yeso el producto de Fester, el Fester Bond, Ah, le das mucha mayor resistencia. sí, No lo sacas, o sea, no lo lo desprendes. abraza muy bien. Ujú. O sea, se adhiere muchísimo Ese tip no me lo sabía, pero lo vamos a aplicar. Y además, si lo aplicas a la pintura, pues tú sabes que muchas veces las pinturas, cuando les Sí, pasas la mano, se se viene. vienen. Entonces, el Festerbond es un producto buenísimo porque tiene muchos usos. Entonces, si se lo aplicas, por ejemplo, al mortero con el que aplanas, no revienta. Te lo venden por galón. Sí, 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 puedes ver, tienen distintas presentaciones, galoncitos de 1 litro, creo que es lo más pequeño que tienen, y, y se puede mezclarlo con pintura, y una pintura, pues no de muy buena calidad, se vuelve de súper buena calidad cuando La compones. claro, la compones. Ujú. Y en el yeso, pues te digo, jamás pues ya ves que el yeso cuando le das un golpe, un puñetazo, se marca de repente el nudillo, ¿no? Sí, Cuando, no sé, pero vuelves. también son las bondades del yeso que es muy fácil de resanar. Claro. O sea, una grieta o un hoyo que hiciste por algún cuadro que ya no está por ahí, lo resanas hasta tú. Y lo que nos gusta también del yeso, a diferencia de pastas o de otros tipos de morteros o recubrimientos, es que este es, como te digo, muy fácil de resanar. En algún mortero o en algún otro tipo de aplanado, si te tocara hacer una compostura o un resane, a veces se te nota la cicatriz queloide. Claro. Y el yeso no, el yeso cualquiera lo Es muy puede. perfecto, ¿no? Muy liso, eso me encanta. Entonces, ¿Cómo jóvenes, ves? ya saben, Fester Bond, si quieren estos acabados de pinturas que no se desprenden, brillantes, mézclenlo con un poquito de Fester Bond y se van a acordar de mí, de lo bonito que les va a quedar. Y muy buen arquitecto, pues la última recámara. Acá está otra. La otra recámara de también muy buen tamaño. Ah, esta es la que tiene la ventana con la Sí, jardinera. sí, Excelente. exactamente, con su detallito de jardinera y su pantalla o celosía de fondo.
Excelente. Pues aquí sí son fácil. Son 5 metros, Abraham, de esta recámara. 5 metros libres. 5 por 3.50. Quitando el closet son... Ah, ya. Sí, sus 4.20, es Sí. fácil. Pero No, están de muy buen tamaño las habitaciones, ¿eh? La verdad que gran proyecto. Espero que Sí, estemos Abraham. viendo la planta, ¿no? Para entender la distribución, cómo se vuelve ortogonal Sí. todo lo que está pegado al lado largo, ¿verdad? De hecho, este es el otro lado ortogonal. Ok. Estas 2 esquinas donde estás tú Ajá. es lo que nos ayudó a generar toda la composición. Ya partieron de aquí. Ujú. Excelente. Vas armando tu planta. Que nosotros nos gusta desarrollar la planta, llegar a un nivel de anteproyecto y luego levantar maqueta Ok. virtual. Excelente. Esculpimos el modelo o la maqueta y Ujú. luego regresamos al 2D a que la maqueta mande, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Está perfecto. ¿No? Y estas habitaciones, la verdad que quedaron muy amplias. Sí, Me gusta cómo acomodan las lámparas también, no en el área de la cama, ¿verdad? exactamente. Cargaditas hacia el perímetro de enfrente de la cama. Sutil. Y luz semicálida, ¿verdad? Cálida. Nunca blanca, por favor. Blanca completa, ¿no? En una casa no. De preferencia no. Porque la blanca es, bueno, así lo veo yo, un poquito más para áreas de trabajo. Oficinas, escuelas, hospitales. De acuerdo. Sí, te invita a despertar la luz blanca. O, Y esta luz te invita a bajar la o intensidad. luz neutra, que es la Ujú. famosa luz de día. Sí. Me gusta la luz de día. Me gusta ese equilibrio que Sí. te da. Excelente. Los closets Y de piso a techo. tenemos Tenemos la sorpresa del roof, ¿verdad? el rooftop Abraham. A ver, jóvenes. Que todo el mundo ya le llama roof garden, pero Pero nosotros le llamamos... es la azotea utilizable. Me gusta. Aquí con este juego de pergolado superior. A ver. Órale, ¿y ese vidrio qué tratamiento tiene? Control solar. Ok. Si te fijas, te da un aspecto como de ámbar, una luz ámbar, Sí. para que no te deje pasar los Y rayos. es atinado. O sea, no se No, ve. es transparente. O estamos viendo el cielo. Estás viendo el cielo. Semitransparente, pero sí te da esa Parece como sensación, ¿no? acrílico, Sí, ¿no? Está muy interesante. es control solar. Hay uno similar que se llama Filtrasol. Ajá. Esa es otra marca. Ese es otro. Pues si nos puedes pasar el contacto para registrarlos en Enobra, yo creo que Claro. vale mucho la pena, ¿eh? Está muy bueno el material. Y el pergoladito que aquí ¿Y qué color utilizas tú en los muros? Porque no es blanco, ¿verdad? Tiene un es tono blanco ostión. blanco ostión. Todo lo hacemos de blanco ostión. Otra vez, jóvenes. Fíjense cómo le voy a pasar la mano. Mi mano sucia no. No se viene la pintura, porque seguramente el arquitecto está utilizando Fester Bond. Así Claro es, que ahora sí. pásale. Y acá pues nada más es la terraza que te digo. A ver, control. Eso. Ya si el cliente quiere, puede meter piso. Ya está preparado para meter piso. Preparación para calentador solar. Ujú. Aquí atrás de ti está el módulo de tinacos, tanque de gas, bombas, Muy práctico el con su puertita tanque de gas debajo del tinaco. del tinaco. La bomba, excelente. ¿Qué capacidad de cisterna utilizan ustedes? La cisterna la tenemos abajo de la cochera, son 11,000 litros. 11,000 litros. 11,000 buenísimo. litros. ¿Y es prefabricada Es o hecha en obra. En obra, sí, Está porque hecha no- en obra a la antigüita. No había escuchado los 11,000 litros en 11,000 prefabricados. litros. Pero Tengo seguramente Rotoplas tendrá. Bueno, tiene 10,000 Rotoplas. Sí, Pues este espacio queda bastante amplio. Tenemos una tarjita. El calentador. calotrón. Marca Calotron. Este calentador nos respalda. Si el agua del calentador solar viene fría, este se prende. Automático. Si la detecta calientita, ya no hay necesidad de trabajar. Y la deja pasar, la deja correr. O sea, el agua del calentador solar pasa por este calentador. Claro, siempre, ¿verdad? Siempre. No, está muy bien. Y aquí estamos viendo. Creo que este espacio no lo vimos. No, no, es el patio.
pues. Aquí está en planta alta. Ahorita regresamos para allá. Y le pusiste esta estructura de cubierta. Igual con el mismo tipo de cristal que te comento. ¿Ok? Entonces tienes un patio semiabierto. Ya entendí por qué se veía así el cielo. Es que, Está el atardecer y aparte está un poquito... sí, ¿no? Como un poquito nuboso. No, no nuboso. Como si fueran estas moléculas de agua, ¿no? Como. Platicábamos hace rato la hora dorada, ¿no? Ajá. Antes de que se convierta en la hora gris. Ay, qué bonito es el atardecer acá. Aquí se respira calma. Si te asomas un poquito, Abraham, vas a encontrar aquí el jardín. Y nuevamente, ¿no? Otra vez de lo que hablábamos, la curva del terreno. Muy bien aprovechada. Así era. Así era. Así era, arquitecto. ¿Qué hubieras hecho tú, Abraham? Así era, así era. La bajaste bien. Bien bajado este balón. Sí, claro, es que los lados complicados, ¿verdad? De los polígonos, a los servicios, a los patios, A los jardines. a los jardines. No te quiebres la cabeza. Ujú. Sí, no trates tratando de de- hacer no digas, en esta casa voy a hacer la cocina curva que siempre quise. No, hombre. el jardín. Funcionalmente es difícil lograrla. Sí, sí, sí. O sea, uno mismo se genera el problema, ¿verdad? Sí. Tú aquí lo que hiciste fue resolver el problema que ya tenía el terreno. Sí. Si hubieras hecho cosas en este lado, tú mismo te hubieras generado más problemas, ¿verdad? Te matas tú solo. Exactamente. Muy bien, pues arquitecto, nos dejaremos pendiente el cuarto lavado para aquellos que quieran seguir viendo después de que el video termine. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, para que los puedan contactar? Escala 86, 8 con número, 6 con letra. @hotmail.com es el correo y en Instagram estamos igual como escala 86. Y de todas maneras se las ponemos ahorita en la pantalla para que nos ubiquen rápido. Y también vamos a poner unas tarjetas, unos links para que vayan a ver las otras casas de Escala 86, Perfecto, ¿verdad? claro. Para que no termine aquí Sí. su tarde de YouTube, jóvenes. Saludos a todos los que están viendo este video a las 4:40 p.m. Y a las 4:40 a.m. también. Si hay algún perdido, seguramente sí. No, claro. Claro, claro. Ahorita tú, ¿qué dices tú? ¿Cómo le hizo? Pues es pura probabilidad estadística. Habrá algún loco que llega a su casa a ver videos de YouTube para dormirse. ¿No puedes dormir? ¿Ah? Te revientas un video de cota. Excelente. Jóvenes, pues arquitecto, muchísimas gracias por compartir Abraham, su obra con nosotros. Muchas gracias a ti. Es un Nuevamente verdadero por placer venir. y un honor. El placer es nuestro, Abraham. Nos vemos, jóvenes. Los dejamos con unos atardeceres de la bella Morelia. Y para los que se quedaron hasta el final del video, Así, no creas que si le faltan 5 minutos al video, no hay nada. Son 5 minutos de crédito. Vámonos, vámonos. Así. Ok, sí. ¿Cómo supiste que había más video? Muy bien, arquitecto, pues guíanos, por favor, porque no lo vi el cuarto nos lavado. echamos el cuarto de lavado y volvemos a salir a la fachada y Este es un detallito sencillo, pero que vale la pena recalcar. Es bueno que haya siempre una cubierta después de las Sí. puertas, ¿no? es una pequeña área de resguardo. Ujú. Luego llueve y. Este piso tiene una ligera pendiente, por lo mismo, si llegara a llover de lado, alcanza a regresarla y no meterse. Excelente. Y este, pues yo creo que es un impermeabilizante ya el tradicional de Fester, ¿no? Sí, es de líquido. Ujú. Fíjate que a mí me gusta mucho meterlo en líquido porque Lo he visto en varios de tus proyectos. Ujú. así veo que tengo. Ajá. Veo que tengo si hay problemas o si hay grietas, lo puedo ver. Claro. En cambio, hay otros sistemas donde ya no puedo ver el prefabricado, por ejemplo. Ajá. Pues Sí, tienes que persinas. tener una súper buena instalación, ¿verdad? Y confiar, pero que además te lo garantizan. pero muchas si veces. Fester te da la garantía de los 15, 20 o no sé cuántos años, Que siempre lo hace. ¿eh? tómala. Y La clave, por eso la clave es contratar, ¿verdad? A los Exactamente. proveedores de Fester, porque ellos te dan la y garantía. quítate del problema. Quítate de problemas. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo que estos impermeabilizantes. Esto lo hacemos cuando es nuestro trabajo, Ujú. Que hay que Vamos, garantizarlo que hay ustedes. que garantizar. Que damos un año de garantía, entonces pues hay que Claro, cumplir. hay que cumplir. Y Fester es garantía.
No crean que nos patrocinan. La luminaria ya empieza a caer. Empieza a caer la tarde, jóvenes. Agradable ahorita el momento. Sí, es que se ve difuso el cielo, ¿no? Como si hubiera mucha molécula de agua. Aquí está el patio. En planta alta, además. En planta alta. O sea, conseguiste espacio además para... Y de buen tamaño, ¿eh? Nuevamente, la forma caprichosa a un costado. Tu lavadero. Lavadero de plástico. ¿Qué Plástico. opinas de los de plástico? Fíjate que desde que a mí una persona del aseo me dijo que era una chulada para ¿Ah, sí? desde ahí me encasillé y me gusta. Y aparte porque está ligero. Además, sí. Está ligero. Y de este lado tenemos para módulo de lavadora secadora. Ok. Semitechado Ujú. y una parte para si quieres algo de solecito. Está muy bien. Y como dices, queda súper práctico. Muy, muy amplio. Y en esta planta, ahí vemos la ventilación del baño principal. Exactamente. No necesitas más. Realmente no necesitas más. Pues ahora sí, el que la compre se la llevó Se lo con llevó. premio, ¿eh? Está muy bien. Muy bien la casa. Impresionante que esté casi llegando a los 200 metros cuadrados. Sí, exactamente. Aprovechado No parece total. No, que no. es de 195. No, la verdad que la casa se siente muy amplia. Bueno, jóvenes, ya nos vamos. Ahora sí, arquitecto Bucio, muchísimas gracias. No, hombre, Abraham. Placer. Esperemos seguir viendo más de su arquitectura porque el año apenas empieza. Sí. ¿Cuántas obras tienen en proceso en este momento? 10. 10 nada más. 10. Ahí modestamente. Ayúdanos, Abraham. Ya no podemos con tanto. Necesitamos 40. Así. Vente, echarnos la mano, Abraham. No, yo ya ahorita con una mano estoy grabando y con la otra mano estoy diseñando y con la otra Sí. mano. Y Sí, dice, sí. y dice mi amigo Rafa Pardo, tú tienes un gemelo. Está. Sí, cuando tú estás haciendo esto, el gemelo está por allá. Oye, sí, Entonces, pues la verdad, mis respetos. No, pues mi respeto es para ustedes porque qué bien lo hacen. Un placer, Abraham. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Pues los dejamos con esta cocina tan bonita. Espero de verdad que nunca pasen de moda estas cocinas. O sea, que te las veas en 10, 15 años y digas, está bien. Atemporal, ¿no? Ujú.